Hola, buen día. Mi nombre es Juana Valentina Montoya Franco y yo les voy a hablar sobre las pruebas de hipótesis de dos muestras. ¿Qué es una prueba de hipótesis? Una prueba de hipótesis consiste en contrastar dos hipótesis estadísticas. Tal contraste involucra la toma de decisiones acerca de las hipótesis. La decisión consiste en rechazar o no una hipótesis en favor de la otra. Una hipótesis estadística se denota por H y son dos tipos: la hipótesis nula, H sub 0, y la hipótesis alternativa, H sub 1. El propósito de la prueba de hipótesis no es cuestionar el valor calculado del estadístico, sino hacer un juicio con respecto a la diferencia entre el estadístico de muestra y un valor planteado del parámetro. Como dije anteriormente, hay dos tipos de hipótesis: la hipótesis nula, que se refiere siempre a un valor específico del parámetro de la población, no a una estadística de muestra. La letra H significa hipótesis y el subíndice cero, no hay diferencia. Por lo general hay un no en hipótesis nula, que indica que no hay cambio. Podemos rechazar o aceptar H sub cero. Por lo tanto, la hipótesis nula es una afirmación que no se rechaza a menos que los datos muestrales proporcionen evidencia convincente de que es falsa. El parámetro de la hipótesis nula siempre contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del parámetro, mientras que la hipótesis alternativa es cualquier hipótesis que difiera de la hipótesis nula. Es una afirmación que se acepta si los datos muestrales proporcionan evidencia suficiente de que la hipótesis nula es falsa. Se le conoce también como la hipótesis de investigación. El planteamiento de la hipótesis alternativa nunca contiene un signo de igualdad con respecto al valor especificado del parámetro. ¿Cómo se realiza una prueba de hipótesis? Se realiza realizando los siguientes pasos. El paso número uno: se establece qué tipo de prueba es. El paso número 2: se selecciona un nivel de significancia. El paso número 3: se identifica el estado de prueba. El paso número 4: se formula la regla de decisión. El paso número 5: se toma una muestra y se decide respecto de H sub 0. Y el paso número 6: se interpreta el resultado. El paso número uno: se establece qué tipo de prueba es. Hay tres tipos de pruebas de hipótesis. La hipótesis nula es igual a algo. Por ejemplo, la hipótesis nula, la media Newt de cualquier cosa es igual a 10. Por ende, la hipótesis alternativa, la media Newt es distinta de 10. En este caso se llama una prueba de dos colas, porque como vemos en la gráfica, quedan dos partes sobrando, que es estas que se muestran acá de color amarillo, y en la parte blanca es la parte de aceptación, que es esta de acá. Entonces es cuando se rechaza la hipótesis nula y se acepta la alternativa. Segundo, es cuando se va a probar que la media Newt es mayor o igual a algo, a un valor, y la hipótesis alternativa es todo lo contrario, sería menor a ese valor. En este caso se llamaría la cola inferior, como lo vemos aquí en esta gráfica. Tercero, cuando se va a probar que la media Newt es menor o igual a algo, y la alternativa es lo contrario. La media sería mayor a ese valor. En este caso se llamaría cola superior, como lo explica también en esta gráfica que vemos acá. Paso número 2: se selecciona un nivel de significancia, es decir, la probabilidad de rechazar la hipótesis nula cuando en realidad es verdadera, la cual se determina antes de seleccionar la muestra o realizar algún cálculo. Los niveles de significancia 0.05 y 0.01, en teoría, se puede seleccionar cualquier valor entre 0 y 1 como el nivel de significancia. El paso número 3: se identifica el estado de prueba. Hay cuatro tipos estadísticos de prueba. El primero es cuando se conoce la desviación estándar poblacional y se denota con esta letra que vemos acá llamada sigma. Para hallar entonces usamos esta fórmula donde X es la media muestral menos nu, que es la media poblacional, dividido sobre la desviación poblacional, y todo dividido sobre la raíz de n. N es el número de datos. Con esto voy a comprobar si cae en zonas de aceptación o si cae en las zonas de rechazo. Segundo,
cuando se conoce la desviación estándar poblacional y se conoce la desviación estándar muestral. Se denota con esta letra, la letra S. En este caso sería T es igual a X, que es la media muestral, menos nu, que es la media poblacional, dividido en S, que es la desviación estándar muestral, y todo dividido a la raíz de n. En tercero, ya es cuando se tiene una proporción y se denota con la letra P. Entonces tenemos Z es igual a P, que es la proporción muestral, menos pi, sobre la raíz de pi por 1 menos pi, sobre n. Cabe resaltar que la desviación estándar poblacional es esta que vemos acá. Cuarto, tenemos el estadístico de prueba de y cuadrada, que se representa como x al cuadrado igual a la sumatoria de la frecuencia observada menos la frecuencia esperada, todo elevado al cuadrado sobre la frecuencia esperada, con k menos 1 grados de libertad, lo cual significa que el resultado queda a la resta, sabiendo que k es el número de categorías. Esta es la fórmula que vamos a usar más adelante para resolver nuestro ejercicio. El paso número 4 se formula la regla de decisión. Son condiciones específicas en que se rechaza la hipótesis nula y aquella en que no. La región o área de rechazo define la ubicación de todos los valores que son grandes o tan pequeños que la probabilidad de que ocurran en una hipótesis nula verdadera es muy remota. El valor crítico es el punto de división entre la región en que se rechaza la hipótesis nula y aquella en que se acepta. O por ejemplo, tenemos esta gráfica donde nuestro valor crítico es 2.326. La zona que vemos sombreada es la zona de rechazo, mientras que de este punto hacia la izquierda, que no está sombreada, es la zona de aceptación. Paso número 5. Se toma una muestra y se decide respecto de H sub 0. Es la prueba de hipótesis. Hay que calcular el estadístico de prueba, compararla con el valor crítico y tomar la decisión de rechazar o no la hipótesis nula. Sin embargo, como la decisión se basa en la muestra, siempre es posible de cometer algunos de los dos tipos de errores. Entonces tenemos el error tipo 1, se presenta si la hipótesis nula H sub 0 es rechazada cuando es verdadera y debía ser aceptada. La probabilidad de cometer un error tipo 1 se denomina con la letra alfa. El error tipo 2 se denota con la letra griega beta. Se presenta si la hipótesis nula es aceptada cuando de hecho es falsa y debía ser rechazada. En cualquiera de los dos casos se comete un error al tomar una decisión. El paso 6 y último, se interpreta el resultado, porque el proceso no termina con valores estadísticos. Es muy importante hacer la interpretación con todo aquello que realizamos anteriormente para tener claro cuál fue el resultado y la conclusión. Ejercicio a desarrollar. Vamos a pasar a Excel para una mayor explicación y desarrollo de este ejercicio. Ejercicio 18. Classic Golf administra 5 campos de golf en el área de Jacksonville, Florida. El director quiere estudiar el número de rondas de golf que se juegan por día en los 5 campos, por lo que reunió la siguiente información de una muestra, con el nivel de significancia de 0.05. Hay una diferencia entre el número de rondas jugadas por día de la semana. Acá tenemos un cuadro en el que nos indican los días y las rondas. Los días tenemos lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Lunes con unas rondas de 124, martes con 74, miércoles con 104, jueves con 98 y viernes 120. Lo que hice después fue pasar esta gráfica aquí.
Luego empecé realizando los pasos. El paso número 1 se establece la hipótesis nula y la alternativa. H sub 0 no hay diferencia entre el número de rondas de golf que se juegan en los 5 días. H sub 1 existe diferencia entre el número de rondas de golf que se juegan en los 5 días. Paso número 2 se determina el nivel de significancia. Este nivel de significancia ya nos los habían dado aquí en el ejercicio con un nivel de significancia de 0.05, que fue el que puse acá. El paso número 3 se selecciona el estadístico de prueba. El estadístico de prueba y cuadrada. Esta es la fórmula que había explicado anteriormente en la diapositiva y que vamos a usar en este momento para realizar este ejercicio. El paso número 4 se formula la regla de decisión. Entonces, K es el número de categorías, siendo este 5. ¿Por qué? Como vemos acá, podemos comprobar aquí abajo que es un 5. Menos 1, como nos indica la fórmula. Esto nos dio 4, que son los grados de libertad. Luego, basándonos en esta tabla, nos ubicamos con 4 grados de libertad y 0.05 de nivel de significancia, nos da que el punto crítico es 9,488. Entonces, la regla de decisión es rechaza la hipótesis nula. Si el valor de y cuadrada es mayor a 9,488, si es menor o igual a 9,488, no se rechaza la hipótesis nula. Aquí tenemos una gráfica donde lo explico. Si de este punto hacia allá se rechaza, pero si es de este punto hacia la izquierda no se rechaza la hipótesis nula. Paso número 5, que es calcular la y cuadrada y se toma una decisión. Lo que hice acá fue pasar los días y las rondas, siendo estas las frecuencias observadas. Luego saqué un total y nos dio 520. Luego hallé las frecuencias esperadas, que fueron las rondas esperadas. ¿Cómo la hallé? Usando el total y dividido por el número de categorías, en este caso que fue pues 5, como lo vemos acá. Así sucesivamente con todas. Y para comprobarlo nos tiene que dar el mismo total de esta parte. Luego pasé a realizar esta fórmula, que es las frecuencias observadas menos las frecuencias esperadas elevadas a la 2. Y eso fue el número que nos dio. Luego lo hacemos con cada una. Y luego pasamos a esta fórmula, que es la frecuencia observada menos la frecuencia observada elevada a la 2 sobre la frecuencia esperada. Tomé este resultado y lo dividí entre este. Y así con cada uno. Luego hice la sumatoria de esta columna, el cual nos dio 15,308. Este es nuestra y cuadrada. La y cuadrada, el cual nos dio 15,308, es mayor que el valor crítico, 9,488. Por lo tanto, la decisión es rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis alternativa. El paso número 6 se interpreta el resultado. Se concluye que si hay diferencia entre el número de rondas de golf que se juegan en 5 días, es decir, hay días con más demanda y otros con menos demanda. Muchas gracias. Aquí termina mi explicación.